Bienvenidos, amigos televidentes, a otra sección de su programa Viva Mejor. Hoy vamos a tener un programa muy práctico, porque siempre nos hemos preguntado en casa qué medicinas debo tener y qué no. ¿Por qué debo tener medicinas en casa? ¿Cuáles son importantes? Las medicinas se me dañan. O sea, entonces, ¿cómo no perder tanto dinero? Bueno, todas esas preguntas son importantes porque en muchas casas hay un botiquín, pero pocas personas saben qué deberían tener y a veces ese botiquín tiene muchas cosas innecesarias y a veces le faltan cosas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿tienes medicamentos vencidos en casa? ¿Qué hacer con ellos? ¿Guardas antibióticos por si acaso? ¿Sabes dónde está el termómetro de tu casa? Esas son preguntas importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se necesita un día y más nunca. Entonces tienes que saber dónde está siempre. ¿Ok? Un botiquín organizado puede ayudarte muchísimo. Uno mal manejado puede ser muy peligroso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el botiquín familiar es algo importante de destacar. No es una mini farmacia. El botiquín familiar es una herramienta básica para situaciones comunes y emergencias menores. O sea, vamos a explicar o empezar para qué debe servir un botiquín familiar. Un botiquín familiar sirve para lo siguiente. Primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Son precisamente situaciones de emergencia que se estabilizan en minutos. Esos son los primeros auxilios. O sea, no tiene más que eso. Sangramientos, roturas, estabilizaciones. Eso es primeros auxilios. ¿Ok? Síntomas leves, pequeñas cosas de cotidianidad que sabemos que podemos resolver. Eso es otra cosa que está en un botiquín de primeros auxilios. Y después emergencias pequeñas mientras se busca ayuda o se llama al 911. Eso es un tercer bloque de cosas que debemos tener en el botiquín de primeros auxilios. ¿Para qué no se usa un botiquín de primeros auxilios? Para tener medicinas como si fuera una farmacia y poder automedicarse indiscriminadamente. No, que aquí hay medicinas para la presión, para la diabetes, para el dolor de hueso, para... No, aquí, y nadie sufre de eso en esta casa, pero es por si acaso. No, aquí eso no se tiene en un botiquín de primeros auxilios. Las medicinas que me van sobrando. La abuelita le quedaron 4 pastillas de un tratamiento que usó para la fiebre. No, que le cambiaron el tratamiento para la presión y le quedaban 15 pastillas. Y así uno va llenando el botiquín de primeros auxilios de puras pastillas que no saben para qué son y que fueron tratamientos sobrantes. Eso no entra en el botiquín de primeros auxilios. Y sustituir la consulta médica tampoco. ¿Ok? No, que no vayas al médico porque yo aquí tengo muchísimas pastillas y algunas te deben servir. Entonces no hay que ir al médico porque yo tengo las pastillas aquí. Porque la gente cree que uno va al médico para que el médico le dé el tratamiento o para que el médico le recomiende las pastillas que yo tengo en mi casa, ¿no? Que uno va al doctor, cuando vienen a mi consulta me dicen, doctor, mire, yo tengo estas pastillas en mi casa, mándeme una de estas. Sí. Uno dice, pero ven acá, yo no te voy a mandar ninguna de estas porque ninguna de estas te sirve. O sea, te voy a indicar el tratamiento adecuado para ti. No, pero es que yo no quiero gastar dinero porque tengo muchas pastillas en mi casa. Bueno, lo lamento mucho que tengas todas estas pastillas en tu casa, pero las pastillas son para usarse en el momento adecuado. Y lamentablemente si sobran, sobraron. Pero no puedes obligar a un médico a indicarte un tratamiento que no te va a servir solamente porque no quieres gastar dinero. O sea, tener medicamentos en casa no significa que deban usarse sin orientación y menos que el médico se oriente a usar el medicamento simplemente porque tú no quieres gastar dinero, ¿no? Entonces, ahora que hemos definido qué debe haber y qué no debe haber
en un botiquín de primeros auxilios, vamos a ver el contenido de un botiquín. ¿Ok? El botiquín se divide en material de curación y material de tratamiento. ¿Ok? Entonces, el material de curación, vamos a dividirlo así: material básico, instrumentos importantes. ¿Ok? En el material básico tenemos gasas estériles, ¿ok? Preferiblemente, porque las gasas no estériles tenemos riesgo de infección. Vendas preferiblemente empaquetadas, ¿ok? Curitas. Las curitas siempre son buenas porque para heridas muy pequeñas que se hacen los niños en casa resuelven muchísimo, ¿ok? Y es una de las cosas más usadas en un botiquín de primer auxilio. Curitas o banditas, ¿ok? Cinta adhesiva médica o ZO, importantísimo, ¿ok? Porque si uno tiene gasa o tiene venda y no tiene ZO, muy posiblemente no pueda terminar bien el vendaje o uno no pueda terminar bien el cubrir una herida. Entonces el ZO es muy indispensable, es muy importante. ¿Ok? El algodón que no tiene que estar tirado por ahí, tiene que estar dentro de una funda, preferiblemente una funda con Ziploc. ¿Ok? Y yo sé que en muchas partes venden el algodón, como decir, en un rollo de algodón, pero ese rollo de algodón es más bien para hospitales y dispensarios médicos, donde el personal sanitario después lo hace bolitas y lo pone en funditas sanitarias, ¿verdad? Nosotros no nos da tiempo de hacer eso. Entonces es preferible que compremos el algodón en bolitas o en torugas de algodón, o incluso podemos invertir un poco más y comprar algodón de maquillaje, que son ese algodón que viene planito, como si fueran motas para el polvo que usan las mujeres. Ese algodón es muy manejable para las heridas y para todo. Y para el alcohol y para el agua oxigenada y para todas estas cosas, ¿no? Es el que yo personalmente recomiendo mucho. Pero las torugas de algodón de bolita, esas también. Lo que no recomiendo es ese algodón que viene empaquetado en grande, porque en el momento lo van a usar y después lo van a dejar tirado abierto y eso se les va a perder la mayoría del algodón que usen. ¿Ok? Y es muy importante, guantes desechables, preferiblemente de diferentes medidas, porque ustedes no saben si son ustedes o es otra persona el que va a usar el botiquín de primeros auxilios. Vale la pena destacar que ya venden botiquines de primeros auxilios hechos, pero no por eso ustedes lo van a comprar y lo van a meter ahí en el baño, y entonces cuando tengan una emergencia que ustedes van a abrirlo y a ver lo que tiene. No, ustedes tienen que estudiar el botiquín de primeros auxilios. Entonces, hay instrumentos importantes en el botiquín que si no lo tiene, y que normalmente no los traen los que venden en las farmacias, ustedes los tienen que agregarlos, que son un termómetro, preferiblemente digital. Eso significa que tiene que venir acompañado con una pila de repuesto. ¿Ok? Un tensiómetro, idealmente electrónico, por si usted no sabe tomar la presión o la persona que va con usted no sabe tomar la presión. Eso significa que debe ir acompañado con unas pilas de repuesto. Tijeras pequeñas, preferiblemente curvas, romas y puntiagudas. O sea, dos tipos de tijeras, ¿verdad? Unas rectas y otras curvas. Y también unas pinzas porque es muy importante poder manejar material estéril con pinzas. Y también son muy útiles en el momento de retirar espinas, de retirar pedazos de madera, de retirar pedazos de cristal. Son muy útiles las pinzas. Y siempre tenemos que tener esas pinzas bien lavadas, bien estériles y todo preferiblemente aislado. Es decir, ustedes metan las tijeras, las pinzas
incluso el termómetro en pequeñas bolsas, fundas Ziploc, que vayan aislando dentro del botiquín para que no esté todo mezclado, porque si queda una cosa mal lavada en el botiquín se infecta todo. En cambio, si está todo aislado, pues solamente ustedes van a notar que algo está mal lavado dentro de una funda Ziploc, pero no va a contaminar lo demás. ¿Qué medicamentos debe haber dentro del botiquín de primeros auxilios? Ok, tiene que haber medicamentos para el dolor, medicamentos para las alergias, medicamentos para problemas digestivos principalmente, y luego algún otro. Ya iremos hablando de esto. Entonces, según la orientación médica y según nuestros conocimientos, porque nos vamos a meter ahí medicamentos que no sabemos usar, porque entonces nunca los vamos a usar. ¿Ok? Para el dolor hay dos básicos y usted no tiene que tener más de ahí, porque lo demás no es de emergencia, que son el paracetamol o acetaminofén y el ibuprofeno, preferiblemente de 200 miligramos. ¿Por qué? Porque eso haría que usted pudiera atender de niños y adultos. Y el acetaminofén de 500 miligramos, porque usted puede partir una tableta en la mitad y dársela a un niño mayor de 8 años en adelante. Ok, entonces el paracetamol o el ibuprofeno son los únicos dos analgésicos que usted debería tener en el botiquín de primeros auxilios, fijándose bien en la fecha de vencimiento. Yo sé que hay mucha gente que dice que los medicamentos vencidos funcionan, pero usted no puede estar seguro de eso. Por algo las farmacéuticas le ponen una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque los medicamentos pierden efectividad o aumentan sus efectos secundarios después de la fecha de vencimiento. El laboratorio no asegura su efectividad o no asegura su seguridad después de la fecha de vencimiento. Entonces usted no se puede arriesgar. Tiene que tener una lista afuera, pegadita, con un tape afuera del botiquín de primeros auxilios, que diga cuándo vence cada medicamento que está allá adentro. Yo sé que es un fastidio, pero ese orden puede salvarle la vida a uno de los suyos y vale la pena revisar cada 6 meses, que es el tiempo en que más o menos se pueden vencer los medicamentos, en el que ustedes puedan renovar los medicamentos. Y si cada 6 meses, por ejemplo, ustedes ven que a ese medicamento le falta 2 meses para vencerse y dentro de los otros 6 meses van a estar vencidos, pues cámbienlo y lo cambian y lo renuevan, para que así no les toque ya cuando lo vuelvan a ir a cambiar, que ya haya estado vencido y tengan ese peligro de usarlo y esté vencido. Para las alergias, antihistamínicos simples, es decir, pueden elegir o una cetiricina, que es como el de excelencia, pero también otros sencillos, ¿ok? Pero nada complejo. Ahora, si ustedes son alérgicos en su familia, si tienen alergias graves, por ejemplo, respiratorias, ustedes tienen que tener un EpiPen. El EpiPen hay que estarlo renovando cuando se vence. Esto sí, no se puede jugar con eso. Y el EpiPen es algo que no vende en este país sin receta médica. Entonces, si ustedes tienen alergia, ustedes tienen que pedirlo, que importarlo, porque no lo venden fácilmente. Creo que lo venden en alguna farmacia de este país, pero es algo que se debe tener en el botiquín de primeros auxilios, que les puede salvar la vida, pero es algo que hay que estar renovando constantemente. No puede usarse vencido nunca. ¿Ok? Y luego, problemas digestivos leves. Ustedes pueden tener antiácidos en el botiquín de primeros auxilios. Es lo que más se puede tener en un botiquín. Inhibidores de la bomba de protones no se debe tener en un botiquín de primeros auxilios, porque eso es para un tratamiento a largo plazo o a mediano plazo. ¿Ok? También sales orales, es decir, suero oral, pero en polvo. ¿Para qué? Para que dure más
en el botiquín de primer auxilio para que ocupe menos espacio en el botiquín de primer auxilio. Gracias a Dios tenemos sueros orales en polvo y también tenemos que tener alguna fundita con agua estéril o la posibilidad de buscar agua para poder hacer el suero y saber la medida que vamos a usar. ¿Ok? Que tenga escrita las instrucciones de cuánto agua usar para restituir ese polvo y volverlo un suero rehidratante. ¿Ok? Otras cosas que se deben tener, por supuesto, jabones antisépticos, preferiblemente tipo yodo o tipo clorexidina, ¿no? Y también antisépticos tipo alcohol, agua oxigenada, ¿ok? Estas cosas ayudan también. No son recomendables usar, por ejemplo, el alcohol en las heridas directas no es recomendable, pero sí es recomendable tener el botiquín de primeros auxilios para limpiar el equipo que se usó. Y es muy importante. Y tiene que estar allí en el botiquín de primeros auxilios. Y también una crema para quemaduras leves. Eso es otra cosa que tenemos que incluir en ese botiquín. Porque es muy importante, las quemaduras son importantes. Si son fáciles de atender, aunque la mayoría se quita metiendo la parte quemada en agua fría con hielo por 5 o 10 minutos, sacando la mano intermitentemente para evitar congelación y metiéndola, ¿verdad? Para evitar que salga la ampolla. También esa crema para quemaduras leves. Y también es bueno tener en el botiquín de primeros auxilios crema para la inflamación de las picadas. ¿Ok? Esa cremita que puede hacer que una picada infectada o una picada que sea muy grande se pueda desinflamar más rápido, ¿no? Esa cremita también es buena. ¿Ok? Luego, ¿qué información debe tener el botiquín de primeros auxilios? La información escrita es tan importante como las cosas que están en el botiquín. Entonces, tenemos que tener un librito. No podemos confiar en los teléfonos. Un librito donde estén los teléfonos de emergencia. ¿Cuáles son los teléfonos de emergencia? Todos no sabemos el 911. Ahora mismo, pero hay que tener de todos modos el teléfono de la policía, de los bomberos y de la clínica más cercana. ¿Ok? Para poder nosotros preparar nuestra llegada a ese lugar, ¿no? Nosotros tenemos, si nuestro hospital más cercano queda a 6 cuadras, llamar y decir, miren, va un familiar mío para allá que tiene estos síntomas, por favor, preparen la emergencia porque va a llegar allí. Cuando ya la ambulancia llegue, ya esa clínica va a estar preparada para su familiar, ¿ok? También una lista de medicamentos que toman sus familiares que viven en su casa. Por ejemplo, si su mamá sufre de diabetes o de hipertensión y toma unos medicamentos, esos medicamentos deben estar anotados. La señora tal toma estos medicamentos todos los días. El señor tal toma estos medicamentos todos los días. O sea, esa información debe estar en el botiquín de primeros auxilios. El tipo de sangre que es cada persona que vive en la casa tiene que estar escrita en el botiquín de primeros auxilios. Papá es ORH negativo, mamá es ORH negativo. Parece una estupidez. Todos somos ORH negativo. No importa, se escribe cada uno. ¿Ok? Siempre hay alguno que es diferente, ¿no? Si el papá es ORH negativo y la mamá es A positivo, ahí va a haber de todo, ¿no? Pero normalmente los latinos somos ORH positivo. Y es normal que tengamos cruces con A y con B. Entonces vamos a tener diferentes tipos de sangre en nuestra familia. Y eso es muy importante. Entonces, y también si somos alérgicos. Fulano es alérgico al maní. Fulano es alérgico a los camarones. Fulano es alérgico, sobre todo y muy importante, a qué medicamentos es alérgico. Al acetaminofén,
a la penicilina, etcétera, etcétera. O sea, importantísimo. Eso nos puede salvar la vida. Esa es información. Por eso es que es tan importante como las cosas que tenemos, la información escrita. Es sumamente importante. El mejor botiquín no es el que está más lleno de cosas, sino el que está más organizado. El que sabe en dónde está todo y el que tiene todo lo necesario. Ese es realmente el botiquín mejor hecho. ¿Ok? No es el más gordo, el que tiene más medicina, más variedad, el que tiene todo, no. Es el que tiene estas cosas que acabamos de nombrar, que como pueden ver no son muchísimas, ¿no? Sino algunas. Hay botiquines que se ven súper llenos, como ese que tenemos en pantalla, ¿verdad? Eso es bueno. Claro, cuando uno saca todo, a lo mejor se ven muchas cosas, pero no son tantas. Lo que pasa es que hay que tener, por ejemplo, 3 vendas. Vamos a tener una cajita de gasas, porque una sola no va a bastar. Vamos a tener, si vamos a tener acetaminofén, vamos a tener 10, una capleta, pues, y igual una capleta de ibuprofeno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué errores comunes se pueden ver en la casa? Vamos a volverlos a traer a colación, pero con más calma ahora, ¿ok? Los errores más comunes que tenemos son que en casa guardamos medicamentos vencidos. Un medicamento que se vence tiene que estar en la basura, fuera del hogar. Los medicamentos vencidos no existen en casa. ¿Ok? Tener antibióticos sobrantes. Los antibióticos no son para el dolor. Me duele la garganta. Voy a agarrar un antibiótico y me lo voy a tomar porque me duele la garganta. Eso no es verdad. El antibiótico no quita el dolor de garganta. El antibiótico es para matar bacterias, ni siquiera para matar virus. Para los virus no sirve. Ustedes lo que van a hacer es que esas bacterias, con un solo antibiótico que ustedes se tomaron, ellas van a aprender a cómo combatirlo. Van a hacer una estructura que las va a hacer inmunes a ese antibiótico, y cuando ustedes se lo vuelvan a tomar, esa bacteria no se va a eliminar con ese medicamento. O sea que ustedes están haciendo daño al dejar residuos de antibióticos. Sí los pueden guardar para completar tratamientos posteriores, porque los medicamentos de antibióticos son costosos, ¿verdad? Ustedes, si compraron una capleta de 10 acitromicinas y le mandaron 5 y le sobraron 5, las pueden guardar hasta antes de su vencimiento, por si acaso más adelante a un familiar le vuelven a indicar acitromicina. Si no, no. Pero no es que a la próxima gripe, entonces vamos a gastar las acitromicinas que nos quedan. Así no se usa. Es si el médico les dice, tomen acitromicina, uno dice, yo tengo en la casa, no tengo que comprar. Pero no al revés. No vamos al médico porque hay acitromicina, tómatela porque tienes gripe. Porque la gripe no siempre es bacteriana, y para lo único que sirve la acitromicina es para las bacterias, y no para todas. Hay unas que sí y otras que no. Ok. Medicamentos sin etiqueta, esto yo no sé qué es. Huele como a tal medicina. No, eso no sirve. Que huela como a tal medicina no significa que sea tal medicina. Y eso puede ser peligrosísimo. Ustedes le pueden estar dando un medicamento para las convulsiones a un niñito que tiene tos y hacerle un daño terrible. ¿Ok? Luego, que 3 familiares tengan los mismos síntomas, uno más anciano, otro más joven y un niño, y el más adulto vaya a la consulta, el médico le coloque tratamiento y él compre el tratamiento y se lo tomen los 3. Eso es malísimo, porque las cantidades y las frecuencias con las que se usan los medicamentos son totalmente distintas, aunque sea el mismo medicamento. Y normalmente para los niños los medicamentos pueden ser distintos, y para los ancianos los medicamentos pueden ser distintos. Entonces no arriesgue la salud de su familia por ahorrar en el médico, por ahorrarse el trabajo de llevar a sus hijos o a sus padres al médico. Tiene que hacer el esfuerzo
de llevarlos para no compartir medicamentos, para no ser tigre y querer resolver, ¿no? Porque la salud no se resuelve. ¿Okay? Luego dejar medicamentos por allí. Los niños chiquitos inventan mucho. Todos los niños pequeños juegan a experimentar con sabores y con soluciones y con el champú y mezclan. Imagínense ustedes que vean medicina. Las medicinas son súper atractivas. Las medicinas son como un imán para los niños. Si usted las deja a su alcance, el niño las va a agarrar seguro. Mientras más bebé, mejor. Y una pastilla, no hay nada que atraiga más a un niño menor de 2 años que el color de una cápsula, que el color de una tableta blanquita. Eso es trágame. O sea, es un llamado a gritos a un bebé. ¿Ok? Entonces no podemos descuidarnos. Si se nos cae una pastilla que nos estamos tomando, ese bebé la va a encontrar en el piso, pero seguro. O sea, no podemos confiarnos. ¿Ok? Tenemos que buscarla, recogerla, porque no se pueden dejar medicamentos al alcance de los niños. Y mucho menos en los baños, en la cocina y en los cuartos. Porque los niños se van a tomar las medicinas. Sobre todo si tienen un sabor más o menos bueno, sobre todo si son para ellos y saben a fresa, y saben a piña, y saben rico, se las van a tomar. Porque ellos no van a entender que eso es de horario. Ellos van a entender que a ellos les gusta o no les gusta. ¿Ok? Así como cuesta mucho que se la tomen cuando no les gusta, se la van a tomar cuando quieran si les gusta. ¿Ok? Entonces, ¿dónde debe estar un botiquín de primeros auxilios? Un botiquín de primeros auxilios tiene que estar en un lugar fresco y seco. Si ustedes meten el botiquín de primeros auxilios abajo del lavaplato, donde le cae agua y está húmedo, etcétera, etcétera, pues se le va a dañar todo lo que está adentro, ¿no? Si ustedes meten el botiquín en un lugar donde haya mucho calor, se les va a dañar todo lo que está adentro. Tiene que ser un lugar fresco, preferiblemente que no le llegue el sol y que esté seco. Si en su casa hay mucha humedad, compren de esas pastillas que eliminan la humedad, que absorben la humedad en el potecito, y en ese estante donde va a estar el botiquín de primeros auxilios, ustedes ponen el potecito y ya no hay ningún problema. Ok, revisarlo, como dijimos al principio en el programa, cada 6 meses y sustituir los medicamentos vencidos. Es muy importante. La gasa, las tijeras, el termómetro, nada de eso se vence. Las pilas sí. Entonces hay que ver también la fecha de vencimiento de las baterías y de las pilas. ¿Ok? Luego, separar medicamentos de niños y adultos en el botiquín. Si hay niños, hay que tener acetaminofén infantil y acetaminofén de adultos, ibuprofeno infantil y ibuprofeno de adultos, cetiricina de niño, cetiricina de adulto. ¿Ok? O sea, y eso hay que tenerlo separado. Luego, rotular. Decir esto es para niños, esto es para adultos. Incluso si ustedes van a tener todo en funditas de Ziploc, es muy bueno que esa fundita, yo sé que es un trabajo, pero es muy chulo, que diga termómetro, tensiómetro, gasas estériles, ibuprofeno, o sea, para niños. Chulísimo, chulísimo. O sea, es una cosa que les quedaría espectacular. Ok. ¿Dónde guarda todo el mundo el botiquín de primer auxilio? En el baño. ¿Por qué? No lo sé. El baño es el peor sitio para guardar el botiquín de primeros auxilios. Primero, casi nunca cabe. Entonces se deja afuera, se deja abajo, se deja como a un lado, donde todos los niños lo pueden alcanzar, donde le cae agua, donde, no sé, si se inunda se daña. O sea, no entiendo por qué el empeño de guardar el botiquín de primeros auxilios en el baño. Es lo que nos ponen en los muñequitos y eso es absurdo. ¿Ok? ¿Cuál es el mejor sitio para guardar el botiquín de primeros auxilios? En el cuarto matrimonial me parece a mí el mejor sitio. ¿Ok? Si tienen en la parte de afuera del baño, en el pasillo
que va al baño, es el mejor sitio porque todo el mundo va para el baño. Entonces allí tienen ese lugar que es el mejor. La cocina no es el mejor sitio porque es un lugar donde hace mucho calor, ¿verdad? Pero quizás ese espacio donde la gente está como en el lobby, en la sala de juegos, en la sala de estar, no en la sala principal de la entrada donde se reciben las visitas y tal, ahí no. Pero si tenemos una sala de televisor o algo más íntimo, allí se puede guardar en un estante el botiquín de primeros auxilios, ¿verdad? Si tenemos un lugar fresco en la cocina, que no sea abajo de lavaplatos, donde haya tuberías, donde haya agua, sino que tenemos un estante arriba donde podamos guardar el botiquín de primeros auxilios que sea fresco y que no le vaya a afectar el calor, eso es un buen sitio también. Pero las habitaciones son los mejores sitios o los sitios por excelencia para guardar el botiquín de primeros auxilios. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo sabemos que el botiquín de primeros auxilios no nos va a servir para nada? Bueno, con esto quiero como ir finalizando. ¿Cuándo hay que irse al hospital corriendo y no usar el botiquín de primeros auxilios? Si hay dificultad para respirar y ustedes no tienen el EpiPen en el botiquín de primeros auxilios, váyanse al hospital. Ni siquiera lo miren, que no les va a servir nada de lo que está ahí. ¿Ok? Si hay un fuerte dolor en el pecho, no miren el botiquín de primeros auxilios, llamen a la ambulancia. O sea, si una persona se desmaya o pierde el conocimiento, ustedes no usen el botiquín de primeros auxilios, llamen al 911 y pónganle la cabeza despejando el cuello, ábranle la boca y vean que la lengua no les esté obstruyendo la vía respiratoria y esperan al 911 a que llegue a la ambulancia o llévenlo a la clínica. ¿Ok? Si hay convulsiones en el botiquín de primeros auxilios, no hay nada ni debe haber nada para las convulsiones. ¿Ok? Ustedes llaman al 911 y calman las convulsiones, o sea, esperan que pasen las convulsiones y esperan que los paramédicos o los médicos hagan su trabajo. Si hay sangrado, ustedes sacan el botiquín de primeros auxilios, pero si el sangrado es abundante y ustedes no lo pueden detener con lo que hay en el botiquín de primeros auxilios, se necesita un botiquín de primeros auxilios especializado, es decir, que tenga torniquete, que tenga gasas grandes, que tenga compresas. Eso no lo va a tener un botiquín de primeros auxilios de casa, sino de un paramédico. Entonces hay que esperar, pero ustedes sí con una tela, o sea, ahí tienen que hacer como un curso de primeros auxilios. Eso no se los voy a obligar yo a hacer a toda la comunidad porque no tengo el derecho a hacerlo, pero sí sería muy bueno que en cada caso hubiera alguien que supiera qué hacer en ese tipo de emergencias. Si la fiebre persiste a pesar de que le hemos dado acetaminofén, hay que llevarlo al hospital. Y si tiene signos de derrame cerebral o de lo que llamamos ACV, también debemos llevarlo directamente al hospital, no utilizar nada del botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios ayuda, es una ayuda muy grande, pero no reemplaza la atención médica. Entonces, ¿para qué sirve, doctor Miguel, el botiquín de primeros auxilios? Para quemaduras, para heridas, para cortaduras, para pequeños dolores de cabeza, para golpes, para dolores de garganta leves, para una torcedura que se sabe que no es fractura ni esguince, pero que tiene un pequeño dolor, entonces se le da ibuprofeno. Para un pequeño dolor de muelas, pero que me faltan unas horas para ir al médico, entonces para vendar una torcedura mientras llego a la emergencia, para muchas cosas, o sea, para sellar una herida que está expuesta, ¿ok? Para un raspón, para un sangramiento menor, para una herida de piel, para una ampolla, para tantas cosas sirve el botiquín de primeros auxilios. Pero tiene sus limitaciones, porque es un botiquín de casa, es muy pequeño y es muy básico, ¿ok? Por algo existen los paramédicos, por algo existe la medicina, y
la respuesta de los médicos, yo sé que a veces tarda más de lo que deseamos, pero a veces podemos empeorar el cuadro si nosotros nos metemos sin saber, ¿ok? Entonces, el botiquín debe ser algo útil, debe ser algo seguro, ¿ok? No debe convertirse en una fuente de automedicación. Y si no está organizado, no sirve de nada. Imagínense ustedes que ustedes estén buscando algo y ustedes no encuentren nada, tengan que vaciar el botiquín en el piso y empezar a buscar dónde está todo. O sea, un desastre, ¿no? Es preferible que ustedes lo tengan como empaquetadito, que lo vean cuando lo abren, o que ustedes puedan desplegar y esté etiquetadas las cosas para que ustedes puedan buscar por nombre. O sea, la organización nos ahorra mucho tiempo, salva vidas y reduce riesgos. Es muy importante que el botiquín esté organizado, ¿no? ¿Por qué? Porque preparar tu hogar para cuidar la salud también es prevención. Entonces, preparar tu hogar es preparar bien el botiquín médico, es prepararlo y tenerlo organizadito, ¿ok? Bueno, y si tenemos esto, un botiquín pequeño, mediano o grande, porque podemos elegir, incluso podemos tener varios, podemos tener un botiquín donde tengamos las herramientas básicas y un botiquín donde tengamos los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos botiquines juntos. Y así el de medicamentos sabemos que lo tenemos que renovar y el otro siempre está fijo. Hay muchas formas de armar el botiquín. Pero lo importante es tener todo esto que dijimos al comienzo, ¿no? Las cosas esenciales del botiquín, por lo menos, hay que tenerlas en casa. Así que, amigos televidentes, espero que les haya servido este tema. Es muy importante que todos tengamos un botiquín de primeros auxilios en casa. No cuesta mucho, no es muy costoso tener un botiquín. Y si no nos alcanza a hacerlo en un mes, o sea, en una salida, en una sola compra, podemos planificarnos y en 2 o 3 meses, para las personas que ganan un sueldo mínimo, pueden tener armado su botiquín de primeros auxilios. Porque las cosas que venden allí, por la importancia que tienen, el costo es muy bajo en el mercado. Así que no hay excusa para no tener ese botiquín de primeros auxilios. Espero que les haya servido y no se vayan, porque seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.